Muy buena gente, yo soy Mizu y esto es la Escuela Secundaria Pravda. No voy a tirarme mucho tiempo de introducción, así que vamos adelante. Escuela Secundaria Pravda es una de las principales escuelas de la serie, siendo la protagonista de los episodios 8 y 9. La escuela está situada en la prefectura de Aomori, siendo la ubicada más al norte de la isla de Honshu. La escuela está tematizada en base a la Unión Soviética y debe su nombre a la revista homónima, cuyo nombre se puede traducir por Justicia o Verdad, fundada en 1905 en pleno comienzo de la idea de la Revolución Rusa, tratando de diversos temas como arte, literatura y vida social, siendo trasladada a Viena en el año de 1909. Un año después, en el que el revolucionario bolchevique León Trotsky comenzó a convertir el periódico en el mayor exponente de las ideas marxistas junto a Vladimir Lenin, quien también fue redactor del mismo medio, convirtiéndose en la voz de la facción bolchevique dentro del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso en 1912 tras la sexta conferencia del partido celebrada en Praga, para posteriormente incluir a la redacción al georgiano Joseph Stalin en 1917. El propio Pravda se convertiría en ese entonces en el medio de difusión del comunismo soviético, y a día de hoy su publicación sigue estando en manos del Partido Comunista de la Federación Rusa. El logotipo de la escuela consiste en la unión de escuadras, reglas, cartabones y unas tijeras emulando el martillo y hoz adornada por una estrella que fue usada como emblema de la Unión Soviética y como representación de la ideología comunista que trata de englobar al proletariado y al campesinado. En cuanto al uniforme, este se constituye por una chaqueta verde y una camisa roja, llevando una estrella roja de 4 puntas en la solapa de la chaqueta, haciendo referencia a la estrella roja de 5 puntas empleada en el ejército rojo. Sumado a ello, algunos estudiantes poseen una ushanka, el gorro característico del estereotipo ruso por excelencia. En cuanto a su organización, la escuela no tiene un consejo estudiantil propio, siguiendo las órdenes de Katyusha, funcionando de una manera similar a como Joseph Stalin manejaba con puño de hierro a la Unión Soviética durante su mandato. La escuela es accesible a través del ferrocarril, haciendo una referencia a la famosa línea del Transiberiano, línea de tren inaugurada en 1904 y que conectaba los territorios europeos del Imperio Ruso con el extremo del Pacífico del mismo, con una longitud de unos 9.288 kilómetros en la línea Moscú-Vladivostok. Otro carácter en la escuela por parte del Katyusha es destinar al alumnado a tareas pesadas, denominándolas como Gulag, que en la vida real fueron lugares situados en la Siberia Oriental que servían como campos de concentración y prisiones para los opositores del régimen stalinista y soldados capturados en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, en el que se realizaban trabajos pesados como minería o construcción con una baja calidad de vida y de trabajo. Se estima que en estos gulags alrededor de 1,5 millones de personas perdieron la vida desde su establecimiento en 1930 hasta su clausura en 1960. En cuanto al estilo de combate, se estima que Pravda posee el tercer arsenal más numeroso de la serie junto a Kurobo Mine y Souders, dándonos a referenciar la gran cantidad de carros blindados que poseyó la URSS tras la industrialización de Rusia durante los años 30 y 40 gracias al programa de reindustrialización y los planes quinquenales propuestos por Stalin. Tras la sustitución de la nueva política económica en 1928, creando plantas metalúrgicas con fábricas de tanques reubicadas en la zona de los Urales, en especial la fábrica de tractores de Chernabinsk, también conocida como Trankogrado, y que alimentó a la fuerza blindada del Ejército Rojo con más de 3.600 tanques tras la invasión alemana de la Unión Soviética en 1941. Pravda se caracteriza estratégicamente por no poseer un plan B, lanzando cargas de gran tamaño contra los enemigos similares a las cargas del Ejército Rojo, en especial las lideradas por el mariscal de campo Gregory Zhukov y tras la aprobación de la Orden 227 el 28 de julio de 1942 por Stalin, orden la cual prohibía la retirada de cualquier efectivo del campo de batalla, utilizando la ya célebre frase de "ni un paso atrás", que ha aparecido en bastantes sitios como en películas o en el propio Hearts of Iron, así como la formación de batallones penales completas por soldados con problemas de disciplina y destacamentos de bloqueo que se dedicaban a disparar a todo aquel que decidiera retirarse. Estos últimos batallones fueron derogados el 29 de octubre del mismo año de 1942, tan solo 3 meses después de la formación, debido a la inefectividad y poca flexibilidad estratégica que otorgaban, además de resultar en un mal gasto de recursos, resultando en más de 1.000 hombres siendo fusilados por estos batallones. Sumado a esto, a los largos episodios del combate, el factor principal de la estrategia de avance de Pravda es el aprovechamiento del frío y la nieve, similar a lo ocurrido durante la Operación Estrella Polar en la Segunda Guerra Mundial, siendo esto clave para la definitiva derrota alemana en Stalingrado y el retroceso del eje en el suelo soviético, con el conocido fenómeno del General Invierno, fenómeno utilizado como ventaja rusa al tener enemigos soportar temperatura y logística muy baja.
siendo clave para la victoria definitiva soviética en 1945 y 133 años antes para derrotar al ejército napoleónico en su invasión al Imperio ruso. Como última curiosidad, el grito de guerra de Pravda es el mismo que utilizaba el ejército rojo y que en la actualidad el ejército ruso sigue utilizando, siendo el famoso Hurra, que transcrito del cirílico se lee así, como estáis viendo en pantalla, y poco más. Así que pasamos con los personajes. El primer personaje a analizar es Katyusha. Katyusha es la cabeza de Pravda, nacida el día 31 de enero, mismo día en el que en 1943 el general alemán Friedrich Paulus junto al sexto ejército alemán decidieron rendirse ante el ejército rojo, lo que supuso el fin de la batalla de Stalingrado y del avance alemán al este. Con una estatura de 1,27 metros, se puede decir que el personaje sufre del complejo de Napoleón, un complejo atribuido hacia las personas de baja estatura con complejo de inferioridad. Esta estatura tan baja también es una de las tantas referencias a Joseph Stalin, dictador que se estima que medía entre 1,65 y 1,69, aunque en sus estatuas y esculturas se representa con la estatura similar a la del zar Alejandro III, de 1,90 m, siendo esta una parte fundamental del culto de la figura de Stalin que también copia Katyusha, con maniobras como el poder absoluto, el terror o la subyugación, como vemos que ocurre con Nona al subirse en su hombro, que no solo reafirma certeza de su complejo de Napoleón, sino que indirectamente manda un mensaje de superioridad frente a los demás, estando ella por encima de sus compañeras, al igual que Stalin hacía en la Unión Soviética, siendo como ejemplo del nuevo hombre soviético y siendo visto como un ser superior, rozando la divinidad. Y esto no es lo único que Katyusha emula del dictador georgiano, pero en su poca paciencia, alta agresividad y los castigos severos, como el uso de los gulags o la persecución en contra de detractores, como el uso de la NKVD o las purgas en el alto mando del Ejército Rojo y el Partido Comunista. Sumando a esto, el nombre de Katyusha, que es una abreviatura a modo cariñoso para el nombre de Ekaterina, proviene de la canción popular del folclore rusa homónima, que data del año 1938, y cuyo nombre bautizó a los lanzacohetes soviéticos que precisamente los alemanes denominaron como los órganos de Stalin. Aparte de todo esto, Katyusha es conocida por ser muy confiada y creída. Katyusha es una persona inteligente, capaz de manipular a los demás para seguir siendo la que manda, demostrando tener una personalidad infantil y muy mal perder. Cara de la moneda es Nona, la vicecomandante de Pravda. Nacida el 21 de noviembre, Nona es la mano derecha de Katyusha, manteniéndose leal a ella a pesar de la personalidad de la misma. Nona, aunque en sí se puede relacionar con el papel femenino en el Ejército Rojo, las similitudes entre ella y la francotiradora soviética Lyudmila Pavlichenko, apodada como Lady Muerte, la cual tiene un registro de 309 bajas, son bastante notables. Tanto la ucraniana como Nona poseen una personalidad fría debido a la necesidad de la misma para ser un buen francotirador, así como la fidelidad, en el caso de la francotiradora a la URSS y en el de Nona a Katyusha. Nona es muy protectora con Katyusha, tratando de actuar como una figura materna, suavizando los castigos de la comandante y siendo la única figura respetada por ella. La siguiente de nuestra lista, siendo la única estudiante de toda la serie que no posee la nacionalidad japonesa. Nacida en la ciudad rusa de Novosibirsk, situada en la Siberia Oeste, Kara nació el 17 de mayo, siendo formada por las fuerzas terrestres de la Federación Rusa antes que fue transferida a Pravda. Con una actitud muy similar a la de Nona, con la cual establece diversas conversaciones en ruso y también posee una visión maternal hacia Katyusha, Kara también refleja el estereotipo ruso de un pueblo frío y adicto al vodka, aunque se aclara que este mismo no tiene alcohol. Para acabar, no nos podemos olvidar de las pequeñas Nina y Alina. Nina, nacida el 30 de junio, es una chica tímida e insegura, pero muy fiel a las órdenes de Katyusha. Alina, nacida el 8 de julio, es la otra cara de la moneda, siendo parte de la tripulación del KV-2, aunque es más lanzada y la que toma la iniciativa, siendo un complemento perfecto para su amiga Nina. El modelo que vemos es el tanque medio T-34-76, junto a algunos modelos más modernos del T-34-85. El T-34-76 fue el resultado del programa soviético de sustitución de los modelos BT y T-26 en el año 1937, resultando en un gran éxito frente a los tipo 95 Jago japoneses en la batalla de Yalgin-Gol de 1939 en Mongolia, lo cual provocó que el diseñador Mikhail Koshkin presentase a Stalin para renovar y aprobar su proyecto, naciendo así el A-32, cuya variante, el A-34, sería renombrado como T-34 en 1940. Con un blindaje inclinado de 47 mm, siendo este el diseño que popularizó
el uso de este tipo de blindaje a lo largo de la historia, reintroduciendo un concepto ya aprobado en el blindado francés Schneider CA1 en 1916, el T-34-76 contaba con un cañón F-34 de 76,2 mm y dos ametralladoras de Kratrovya Tankovy de 7,62 mm, y perdón por la pronunciación, no hablo ruso. El mismo montaba un motor diésel que permitía a los blindados soviéticos alcanzar los 55 km/h en carretera y contaba con la reutilización de la suspensión Christie de los PT. Se calcula que a lo largo de la historia se hicieron 35.120 modelos del T-34-76. En el anime, Pravda despliega un total de 15 modelos de este tanque, siendo uno de ellos el tanque bandera, que sería destruido por el Stug-3 del equipo Hippo. Él no varía mucho de su predecesor, el T-34-85 es la respuesta de Moscú a los pesados Tigers y Panthers alemanes que empezaban a devastar a los blindados soviéticos. Y sumado a la experiencia tras la batalla de Kursk, en 1944 se sustituyeron los antiguos T-34-76 por los nuevos modelos T-34-85. Estos mismos, a diferencia de su predecesor, poseían una nueva torreta diseñada por Vyacheslav Khrushchev en la fábrica de Krasnoye-Sormovo, número 112 de Gorky, para dar lugar a 3 tripulantes que permitía agregar a un comandante, montando un cañón de 5T de 85 mm. El número de blindados producidos, cuya producción continuó a principios de la Guerra Fría, fue de 48.950. En el anime, Pravda despliega un total de 6 T-34-85, siendo uno de ellos el comandado por Katyusha. En Voroshilov 2, más conocido por su acrónimo KV-2, o KB-2 según su transcripción directa de la lengua cirílica, fue un tanque pesado surgido en 1940 tras la Guerra de Invierno, en la que se probaron los modelos KV-1 con éxito, pero la necesidad de un cañón auxiliar para la ruptura de los búnkeres construidos a lo largo de la línea Mannerheim dio paso al diseño de un blindado a cargo de Joseph Kotin en la fábrica Kirov número 100 de Leningrado. Así, reutilizando los chasis del KV-1, contando con un blindaje de 60 mm, pero montando un obús M10T de 152 mm, el KV-2 comenzaba su producción. A pesar de su gran potencia de fuego, el KV-2 es catalogado como uno de los mayores desastres del Ejército Rojo, ya que debido al gran peso y al tamaño de la torreta, este solo podía funcionar correctamente en llano, además de que la velocidad del vehículo se redujo muy drásticamente, solamente alcanzando los 28 km/h, siendo considerado por muchos como un cañón de asalto. En el universo del anime, Pravda posee una sola unidad de este cañón, cuyos tripulantes son Nina y Alina, cumpliendo una función en el campo de batalla de tanque de apoyo, pero su lenta velocidad de recarga de fuego fue su verdugo, al igual que en la Segunda Guerra Mundial. Joseph Stalin 122, también conocido como IS-122 o más comúnmente como IS-2, aunque apodado como tanque de la victoria por la propaganda soviética, al ser el primero en romper las fortificaciones de Hungría y Berlín, fue un tanque pesado producido por la Unión Soviética entre los años 1943 y 1945, siendo operado por países como la República Popular China, Corea del Norte, Cuba y otros países del Pacto de Varsovia como la República Democrática Alemana, Polonia, Rumanía, Checoslovaquia o Hungría, permaneciendo en servicio hasta 1995, cuando la Federación Rusa lo retiró del servicio, así como también Osetia del Sur, una pequeña república no reconocida en el Cáucaso, permaneciendo en la Guerra de Corea y llegando a formar parte de la misma. En cuanto a su historia, el IS-2 surge como reemplazo a la serie KV, que quedó desfasada en cuanto a potencia de fuego por los pesados alemanes. Así nacería el proyecto del KV-85 y del IS-85, renombrado como IS-1, montando a ambos un cañón de 85 mm que posteriormente sería utilizado en el T-34-85. De esta manera, el IS-1 fue rearmado con un cañón de 25T de 122 mm, dando paso al pesado IS-2 en la fábrica número 100 Kirov de Chelyabinsk, también conocida como la anteriormente mencionada en la introducción de Tankograd, en los Urales. Con un blindaje de 90 mm en la torreta y 120 en el frente, contando con un blindaje inclinado, el IS-2 contaba con un motor V2 de 600 caballos de potencia, lo que permitía al blindado de 46 toneladas alcanzar una velocidad de 37 km/h. Si bien en cuanto a potencia el IS-2 podía rivalizar con los Panthers alemanes, el limitado tamaño de su torreta, sumado a los 25 kilos que pesaba la munición, solo permitían llevar un total de 28 proyectiles, lo que dejaba al IS-2 con una velocidad muy inferior en cuanto a disparo, permitiendo al blindado soviético lanzar de 2 a 3 proyectiles al minuto, frente
a los 10 del Tiger 2. En el anime, una unidad de DS2 es desplegada, siendo Nona su artillera y comandante y dejando fuera en combate a Lemaitre Lee y al V-1 de Oarai. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, perdón por tardar tanto, pero es que la universidad me ha matado, o sea, me ha matado mentalmente y físicamente también, para qué mentir. Y se vienen cositas, tengo ya un par de ideas, aparte de pues continuar la serie, que es la que, bueno, iba a decir que es la que me da de comer, pero no, como no cobro, da igual, lo hago por puro hobby. Así que nada, suscribiros y tal, porque aquí estáis viendo las estadísticas, ni un 3% llegamos a que estén suscritos, aunque la verdad es que me sorprende que 3.000 personas haya alcanzado el primer vídeo. Muchísimas gracias, de verdad. Significa un montón para mí poder formar parte de la comunidad de Girls on Panzer, un anime que me apasiona, que me encanta y que me da la vida muchas veces. Así que nada, muchas gracias y os quiero muchísimo, tío. Un enorme abrazo, se despide Mizu y hasta la siguiente. ¡Chao!